Buenas tardes. Después de esta breve introducción vamos a ver el cosmos en la ciencia antigua. Como ya he anunciado, va a ser el cosmos en la ciencia antigua y medieval. La teoría que vamos a ver va a ser la teoría de Aristóteles. La teoría de Aristóteles va a ser la teoría mayormente aceptada. A ver, estamos generalizando. El medievo son 10 siglos, pasó muchas cosas. Pues obviamente no es lo mismo España que Francia. Había diferencias locales, geográficas, dependiendo del siglo. Pero estamos diciendo que en general la teoría que se aceptaba era la teoría de Aristóteles. Sobre todo en los últimos siglos de la Edad Media es lo que se enseñaba en las universidades. Aristóteles consideraba que la Tierra ocupaba el centro del universo. Por lo tanto, por favor, Aristóteles nunca dijo que la Tierra era plana. Tenéis esta idea, no sé por qué, pensar que los antiguos pensaban que la Tierra era plana. No. Bueno, algún antiguo a lo mejor pensó que la Tierra era plana, sí. Alguno en alguna aldea perdida de Alsacia pensaba que la Tierra era plana, pues también seguramente. Hoy en día en Internet puedo encontrar gente que sostiene el terraplanismo también, ¿vale? Pero estamos hablando de qué se enseñaba en las universidades, la gente culta, la gente que sabía, la gente que estudiaba astronomía, cuáles eran sus teorías, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos que la Tierra estaba en el centro y por lo tanto es muy importante. Para Aristóteles hay lugares, ¿de acuerdo? Hay un arriba y hay un abajo, hay un centro. Y en torno a la Tierra giran las estrellas fijas. ¿Qué son las estrellas fijas? Bueno, pues ya lo expliqué a principio de curso, lo vuelvo a explicar. Cuando uno sale por la noche, ve que hay un montón de estrellas que se mueven todas juntas. Esas son las estrellas fijas y durante siglos se pensó que estaban sujetas a una bóveda gigantesca. Y entre esta bóveda gigantesca y la Tierra estaban los planetas errantes. Los planetas errantes se dice errante en griego planetes. De ahí viene nuestra palabra planetas. ¿Y por qué eran estrellas errantes? Porque son planetas, es decir, que no hacen el mismo movimiento, no iban como el resto de las estrellas que parecen fijas, parecen unidas una a otra y se muevan todas a la par. Entonces, el universo aristotélico, por lo tanto, es esférico y finito y tiene un límite. El límite es el límite de las estrellas fijas y además es un plenum. No existe el vacío. Las esferas son cristalinas, son transparentes y están compuestas de éter, que ya vimos a principio de curso, es el quinto elemento. Tenemos que quedarnos lo más importante, no es lo único, pero lo fundamental, que el sistema aristotélico es geocéntrico, es decir, que la Tierra está en el centro. En un examen no tenéis que explicar el vocabulario, tenéis que utilizarlo. Yo lo explico, pero no tenéis que explicarlo vosotros en el examen. He buscado una imagen del universo aristotélico en internet y he elegido esta imagen porque es la más clarita, ¿vale? Pero como siempre, mucho cuidado con las cosas que se encuentran en internet porque hay erratas, hay errores. Por ejemplo, pone universo aristotélico. Tendría que poner universo aristotélico. Como veis, la Tierra en el centro, esfera de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y por último las estrellas fijas. En broma, las bromas no se ponen en los exámenes. Según Aristóteles, si cogiéramos una nave espacial, imposible en la época de Aristóteles, ni siquiera se habían concebido las naves espaciales, y viajáramos, llegaríamos a un límite. Por eso decíamos un universo limitado y esférico. En principio la cosa sería muy fácil, cada astro, cada planeta tendría su esfera, pero la cosa es un poquito más complicada porque si observamos veremos que el Sol no sale siempre en el mismo punto y se pone todas las noches en el mismo punto, va modificando. Y además, como veremos, dado que las esferas se supone que se mueven unas otras por rozamiento, había que suponer esferas que iban a contrarrestar el movimiento de la esfera anterior para
que las observaciones se correspondieran con la teoría, ¿de acuerdo? Por eso los astrónomos durante siglos se dedicaron a calcular movimientos de esferas, cuántas esferas hacían falta y, es un detalle sin importancia, no hace falta acordarse, por ejemplo, Calipo, que veis que es un señor del siglo IV a.C., aumentó el número de esferas y llegó hasta 54 las esferas. Así que la cosa era un poquito más complicada de lo que la imagen que buscaba en internet. Las esferas eran homocéntricas, es decir, que una estaba dentro de otra. Y como veis, este sería el movimiento del Sol, ¿no? Una esfera explica el movimiento así y otra esfera nos muestra por qué hoy sale aquí, pero mañana aquí, pasado aquí, el otro día aquí. Entonces, había que incluir dos esferas. Otra peculiaridad muy importante del cosmos aristotélico es la heterogeneidad. ¿Qué significa heterogéneo? Pues homo igual, hetero otro. Quiere decir que el cosmos está dividido en dos regiones. ¿Cuáles son estas dos regiones? Por un lado, el mundo supralunar, que cuidado, incluye la luna, y que es perfecto, incorruptible, compuesto de éter. Y por el otro, nuestra Tierra. Nuestra Tierra, en cambio, está compuesta de los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Y aquí es el mundo del nacimiento, de la corrupción, de la muerte, del cambio. ¿Nos suena? Pues sí, nos suena a su maestro Platón. Platón hablaba del mundo inteligible y el mundo sensible, el mundo perfecto y el mundo imperfecto, y ahora nos lo encontramos. Pero para Aristóteles son los astros. Por las noches yo veo la perfección y este mundo, en cambio, no es perfecto. Los astros se mueven en movimientos perfectamente circulares y uniformes. ¿Y por qué? Bueno, pues cuando hablamos de Parménides vimos que para los griegos el movimiento circular era lo más perfecto, la esfera era la figura más perfecta. ¿Y por qué? Porque es igual por todas partes, no es más grande por un lado y más pequeña por el otro, es igual. ¿Y por qué el movimiento uniforme? Porque para Aristóteles la circularidad y el movimiento uniforme era lo más parecido a la falta de movimiento. Hay que entender que para los griegos el movimiento, no la acción, cuidado, el movimiento era un signo de defecto, era una carencia. Si yo me muevo es porque carezco de algo, deseo algo que no tengo. Mi ejemplo tonto de siempre: si yo estoy tumbado en el sofá tan cómodo y tan calentito, arropadito con mi mantita, viendo mi serie predilecta de Netflix, y me levanto para ir a coger comida o bebida de la nevera, es porque tengo una carencia, porque ya me gustaría no tener que levantarme y tener que dejar la serie para ir a buscar comida o bebida. Por lo tanto, todo movimiento implica una imperfección. Los astros hacen lo más parecido que es el no movimiento, porque lo circular no tiene un principio y un fin, no es como tengo hambre, busco comida y sacio una necesidad, una imperfección que yo no tenía, ¿de acuerdo? En cambio, en este mundo las cosas se mueven linealmente, o para arriba o para abajo. En principio, si este mundo estaría bien, pero obviamente no está bien para Aristóteles ni para Platón, estaría la tierra, por encima el agua, por encima el aire y por encima el fuego. De ahí que, ¿cuál sería la explicación para Aristóteles de por qué se cae el bolígrafo? Porque está compuesto de tierra. ¿Y por qué hay cosas que van para arriba? Porque están compuestos de aire. Si yo tiro arena en un vaso, la arena va para abajo, tierra, y el agua se pone por encima. Pero si meto aire en el agua, ¿qué hace? El agua va para abajo y el aire para encima. Entonces, esa era la idea. De ahí la explicación durante siglos de por qué los objetos caen o por qué hay ciertas cosas que se elevan. Obviamente antes de que naciera el señor Newton y antes de que alguien hubiera hablado de la gravedad. Era una explicación. Tener en cuenta, por lo tanto, que es muy importante que la Tierra esté en el centro, porque si la Tierra no estaría en el centro, no habría forma de explicar que las cosas caen o se elevan, porque no habría una arriba y una abajo, estaría todo mezclado. Bien, antes os decía que para Aristóteles todo movimiento se da por contacto. Si yo muevo algo es porque ese algo
tiene un motor, hay algo que lo empuja. Mi dedo está empujando la calculadora y en el momento que quito el dedo, la calculadora se deja de mover. Obviamente eso era en el pasado. Durante siglos se mantenía tal cosa. Yo cuando pregunto a mis alumnos, hay alumnos que aún siguen considerando que así se necesita un motor para que haya movimiento. Tengo alumnos que son aristotélicos, sí, los hay aún, igual que tengo alumnos que son terraplanistas que ni siquiera son aristotélicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces las esferas unas mueven a otras, todas por rozamiento, ¿no? Como esta calculadora la muevo yo, bueno, pues una esfera mueve la siguiente, que mueve la siguiente, que mueve la siguiente. Pero alguien puede preguntar, ¿y qué o quién o cómo se mueve la primera esfera? Esa de las estrellas fijas que yo veo por las noches, que es gigantesca. Aquí aparece una teoría que nos puede parecer realmente curiosa, que es la de Dios como motor inmóvil. Ya he comentado en más de una ocasión que cuando Aristóteles en la metafísica o en la física habla de Dios, obviamente no es el Dios de los cristianos. El Dios de Aristóteles no ha creado el mundo, el Dios de Aristóteles no nos va a juzgar, el Dios de Aristóteles no nos ha mandado los 10 mandamientos y el Dios de Aristóteles no es Apolo, Zeus o Afrodita, porque estamos en una teoría filosófica y no en los mitos de Homero y Hesíodo. Aristóteles utilizará una metáfora, pero esa metáfora con los siglos llegará un momento que se tomará literalmente, y es que Dios mueve el mundo por amor, ¿vale? Digo que posteriormente se tomará como literal porque los cristianos dirán que Dios es amor, queriendo decir que Dios nos ama y nos quiere y por eso cuida de nosotros. No. El Dios de Aristóteles ni nos ha creado, ni le preocupamos, ni piensa en nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Es muy feliz, se dedica a pensar, pero piensa sobre sí mismo, es egocéntrico, claro, es lo más perfecto. ¿Qué voy a hacer? No se puede mover porque hemos visto que el movimiento es imperfección. Tiene que ser acción, porque para los griegos la pasividad es negativa, por lo tanto tiene que ser una acción. ¿Cómo puedo yo actuar pero no moverme? Bueno, pues lo único es el pensamiento. ¿Y sobre qué piensa? Bueno, pues sobre sí mismo, porque como es perfecto, no va a pensar en las cosas imperfectas de este mundo. El Dios de los cristianos sí, porque aunque nosotros seamos imperfectos, nos quiere. Somos sus criaturas, imperfectas, pero somos sus criaturas. Como el Dios de Aristóteles no nos ha criado y no nos ha mandado los 10 mandamientos para decirnos cómo actuar, no se preocupa por nosotros ni piensa ni siquiera en nosotros. Bien, entonces, ¿qué quiere decir Aristóteles con que Dios nos mueve con amor? Es una metáfora. Lo que nos está diciendo Aristóteles es que igual que el amante se mueve y el amado no se entera de nada, o sí se entera, pero que es irrelevante, pues nosotros en este mundo nos movemos en un intento de acercarnos a Dios y Dios no le afecta. A ver, lo de que el amante se mueva para intentar alcanzar al amante, os recuerdo que primero los griegos distinguían entre amado y amante, que el amado es objeto de amor, pero el amante es el que ama, por lo tanto está muy bien que el castellano tenga esas dos palabras, amante y amado, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo puedo amar a alguien realmente y hago miles de cosas, me levanto, me visto, me peino, me pongo monísimo y ahí el primero en la puerta del instituto a ver si me lo cruzo y el otro ni se entera, ¿vale? Y yo hago muchas cosas en un intento de seducir al amado, pero el amado, bueno, pues a lo mejor se da por aludido o a lo mejor ni siquiera se ha enterado que yo existo. Pensar en esos caballeros andantes del medievo haciendo gestas por el mundo mientras sus amadas estaban en una torre de un castillo que no se enteraban. Pensar en Don Quijote luchando contra los molinos y Dulcinea del Toboso se enteraba de algo, pues no, la pobre Dulcinea no se enteraba de nada. No sabía ni quién era Don Quijote ni sabía que estaba luchando contra los molinos, ¿no? Bien, es un intento de explicar cómo es posible que yo me mueva sin que realmente esté moviendo el otro, como en otras explicaciones que dábamos, que hay un motor y algo que se mueve. Por lo tanto, el Dios de Aristóteles es el motor inmóvil o el primer motor. Motor inmóvil porque si se moviera él, pues habría que explicar qué es el motor que le puso y entonces ya no sería el primero.
Y como os decía, cuidado porque estamos diciendo que Dios no se mueve, Él no le afecta, pero nosotros por amor, ¿vale? ¿Quiere decir esto que Aristóteles espera que le recemos o le pongamos velitas? No, quiere decir que todos tenemos un principio en nosotros mismos y por todos no me refiero únicamente a los seres humanos, las plantas, los animales, ni un intento de perfección. Intentamos todos los seres de este mundo alcanzar nuestra perfección. Obviamente la perfección no es igual para Dios, que ya es perfecto, que un ser humano, una planta y una piedra. ¿Vale? Un animal pretende, por ejemplo, reproducirse. Un árbol florecer, tener hojas, tener frutos. Y un ser humano, para Aristóteles, vivir en sociedad, discutir de política. Así que la perfección de un ser humano y de un animal o de una planta no es equivalente, pero todos intentamos en nuestra medida alcanzar la perfección. Obviamente no lo logramos porque este es el mundo del cambio, de la generación, de la corrupción, como hemos visto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, esta teoría pues fue válida durante muchos siglos, muy sugerente, pero no era del todo acertada con los datos. Y os recuerdo que durante siglos los movimientos de los astros eran muy importantes. Hoy en día también son importantes, pero entonces era una cosa mucho más palpable. ¿Y por qué era mucho más palpable? Porque era la forma de guiarse. Cómo se guiaban los barcos, pues como no había GPS, ni móviles, ni ese tipo de cosas, y no había guardia costera que me pueda venir a rescatar. Bueno, pues era con los astros por las noches y había que hacer, por lo tanto, unas mediciones y unos cálculos y había que recoger datos y tenía que ser exacto porque si no me pierdo y en vez de Corinto voy a acabar en Tebas, ¿de acuerdo? Y además es como 2 semanas más tarde, pues me he quedado sin comida y me muero de hambre. Entonces, lo que intentaron posteriormente los astrónomos era modificar ligeramente la teoría aristotélica para que así coincidiera la teoría aristotélica con los datos que se observaban. A ver, por ejemplo, Apolonio y Parco lo intentaron, pero el gran matemático que lo hizo y al que pasará la historia va a ser Ptolomeo. Ptolomeo ya es de la época helenística. Os recuerdo que la época helenística es entre Grecia y Roma. Como veis, este señor es de cerca, quiere decir circa 90-168, en el siglo II, pero no antes de Cristo, sino después de Cristo. Este señor escribió un libro que recibió de nombre Composición Matemática. No lo conocemos como composición matemática, lo conocemos como el Almagesto. ¿Y qué quiere decir Almagesto? Almagesto para los árabes quiere decir el más grande, porque era el libro más grande jamás escrito de astronomía. Tener en cuenta que en Europa dejamos de poder leer y escribir el griego y fue gracias a los árabes que ellos sí mantuvieron el griego como nos llegó toda la información de la antigüedad. Si no hubiera sido gracias a ellos, hubiéramos perdido las teorías de Platón, de Aristóteles, de Demócrito, de Epicuro y de Ptolomeo. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué tipo de modificaciones va a hacer Ptolomeo? Pues Ptolomeo va a hacer ciertas modificaciones en el sistema aristotélico como son los deferentes y los epiciclos. ¿Qué son los deferentes y los epiciclos? Pues como veis, un epiciclo es un círculo dentro de otro círculo. Y si vamos poniendo, por ejemplo, los movimientos de los astros, veremos figura 3 que sería así en tirabuzones. ¿Y por qué una cosa tan complicada? Porque a los astrónomos les traía de cabeza el movimiento de Marte, por ejemplo, que tenía un movimiento retrógrado. Entonces, la primera noche estaba aquí, la segunda noche estaba aquí, la tercera estaba aquí y la cuarta aquí. Para poder explicar esto, se introducen, por lo tanto, los deferentes y los epiciclos, con la idea de decir, bueno, realmente no retrocede, sino que es un movimiento en bucle y aquí está la primera noche, aquí está la segunda, aquí está la tercera y aquí está la cuarta. Y parece desde la Tierra que está retrocediendo, pero no, porque está yendo en bucles. A ver, obviamente, si yo esta teoría la mezclo con la teoría que acabamos de ver de Aristóteles,
es incompatible, porque si el movimiento es por rozamiento, si yo pongo epiciclos, que os recuerdo que son materiales, un material especial, el éter, transparente, divino, brillante, luminoso, ya, pero es un material, no era el vacío. Entonces, si meto una esfera dentro de otra esfera compuesta de éter, ya no habría posibilidad de rozamiento. Por lo tanto, la teoría de Aristóteles y las modificaciones que hizo Ptolomeo son ligeramente incompatibles. Otras modificaciones, pues el punto ecuante. ¿Y qué es esto del punto ecuante? Bueno, se suponía que los planetas se movían uniformemente. ¿Y cuál es el problema? Que no se mueven uniformemente, parecen acelerarse y atrasarse. Entonces los astrónomos buscaban un punto, por ejemplo este, desde el cual el movimiento, por ejemplo en este caso del Sol, fuera realmente uniforme. ¿Vale? Bueno, como veis, había ligeros problemillas. Las observaciones no se conjugaban muy bien con la teoría aristotélica, pero si se mantuvo durante siglos fue porque mostraba un cosmos jerarquizado, un cosmos donde había una arriba, un cosmos donde había un abajo, un cosmos donde había una belleza que para esa época les parecía magnífica. Por ejemplo, Dante. Dante sabéis que escribe la Divina Comedia. En la Divina Comedia, Dante explica un viaje. El poeta Dante, acompañado de Virgilio, va a descender a los infiernos y va por los distintos anillos. Y luego va a hacer todo otro viaje a los cielos, que son las distintas esferas, hasta que se encuentra con Dios. Ya vimos en el tema del trabajo que a partir del siglo X, XI, se empieza a instaurar en Europa una sociedad estamental, donde hay unas clases privilegiadas, el clero y la nobleza, frente a la inmensa mayoría que era la plebe. Bien, pues este universo organizado que muestra en este poema tan bonito, la Divina Comedia de Dante, viene muy bien para justificar que igual que el cosmos tiene un arriba y un abajo y tiene distintas esferas hasta que llegó a Dios, pues igual en la sociedad hay un arriba y un abajo. Igual que los astros se mueven eternamente en esferas perfectas y eso no va a cambiar, pues en la sociedad tampoco puede cambiar y un noble nunca se convertirá en plebeyo y un plebeyo nunca se podrá convertir en un noble. Así que la teoría cosmológica venía a sancionar, venía a respaldar el orden estamental de la sociedad medieval y por eso tuvo tanto éxito durante tantos siglos. Como me está saliendo un poquito largo el vídeo, lo dejo aquí y en el siguiente vemos la cosmología en la época moderna. Hasta ahora.